Jesús en la cruz. Las últimas horas de Hitler antes de suicidarse. La cara de Colón al ver el nuevo mundo. Momentos trascendentales de nuestra historia que nunca podremos ver. O tal vez sí. En mayo del 72, una sorprendente noticia saltaba a la luz pública. El diario Domenica del Corriere publicaba lo que parecía ser un nuevo y fascinante invento al que habían bautizado el cronovisor. Un artilugio que, según sus creadores, era capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado, basándose en un principio físico elemental. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tras el que muchos ya habían catalogado como el mayor logro de todos los tiempos, estaba Alfredo Pellegrino Ernetti, un monje benedictino que junto a otros 12 científicos habían trabajado durante décadas en tan asombroso ingenio. Ernetti comenzó a interesarse por los sonidos de otros tiempos cuando en el año 52 fue testigo junto al padre Gemelli de una de las primeras psicofonías que recoge la historia. Los dos monjes se hallaban grabando unos cánticos gregorianos cuando se quedaron espeluznados al comprobar que el magnetófono había registrado una extraña voz que se correspondía con la del difunto padre de Gemelli. El padre Ernetti comenzó a investigar el fenómeno. Realizó numerosas pruebas y se entrevistó con diversos especialistas con los que trabajó codo con codo, hasta dar, décadas más tarde, con el cronovisor. El sacerdote aseguraba que habían realizado diversas pruebas para constatar el éxito de la máquina. Pruebas que, de ser ciertas, serían extraordinarias. Entre ellas, una imagen de las tablas de la ley, o las últimas horas de Napoleón en Waterloo. Pero hubo una que fue publicada. El supuesto rostro de Cristo en la crucifixión. De ser cierto aquello, era sin duda la instantánea más importante de todos los tiempos. Hubo quien la veneró. Otros, en cambio, la pusieron en tela de juicio. El hecho de que un sacerdote de cierto prestigio encabezara un equipo científico de cierto renombre dio credibilidad al invento. Sin embargo, muchos lo ponían en duda al considerar que era algo utópico. Pero el mazazo final para este efervescente logro fue cuando salió a la luz el verdadero origen de la presunta imagen de Jesús. No era más que una foto obtenida en el Santuario del Amor Misericordioso de Colevalenza, en Perugia. Todo parecía haber quedado en un monumental y burdo montaje. La historia del cronovisor quedó en mera anécdota de lo que pudo haber sido y nunca fue. Sin embargo, años después, tiempo antes de morir, el padre Alfredo Ernetti acusaba a la Santa Sede y a Pío XII de haberle secuestrado el invento. Un invento que, según Ernetti, era fascinante y peligroso a partes iguales. Si les ha sorprendido esta primera investigación, aproximación al tema del cronovisor que ha efectuado nuestro compañero Gerardo Peláez, prepárense para lo que viene. Un documento del pasado, nunca mejor dicho. Heraldo de Aragón, mítico periódico. Mayo 1972. Titular: una máquina que fotografía el pasado. Y permítanme que les lea un par de fragmentos que son de gran interés. Pregunta el periodista Torres Murillo, corresponsal de Heraldo de Aragón: Padre Ernetti,
¿es cierto que ustedes han inventado la máquina que fotografía el pasado? Y han fotografiado imágenes de Pío XII, Mussolini y el mismo Cristo cuando estaban vivos. Respuesta del padre Ernetti: sí, es cierto. Y hemos fotografiado otros muchos personajes históricos. Le pregunta el periodista por qué esto no se ha presentado, no se ha patentado, no se hace de alguna forma público. Y responde el padre Ernetti, el enigmático padre Ernetti: porque la cosa es tan importante que puede afectar a secretos de Estado. Luego dice: esta máquina puede provocar una tragedia universal, quita la libertad de palabra, de acción y de pensamiento. Se podrá saber por medio de la máquina lo que el vecino y el adversario piensa. ¿Sorprendente o no? Bueno, pues este documento me lo traía el querido amigo Javier Sierra, que se metió a fondo en esta historia. Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Te paso la reliquia? La verdad que el titular, bueno, merece una investigación, y mereció en su día una investigación, porque esto se publica en 1972, 21 años más tarde, en 1993, yo tocaba a las puertas del padre Ernetti para preguntarle por esta misma historia. Sabía que no me iba a responder a la primera de cambio, porque no era un reportaje normal. El padre Ernetti había sido obligado, y lo dijeron recortes de prensa italiana de aquella época, a guardar férreo silencio sobre este asunto. O sea, esto no es leyenda, esto es verdad. No, no es leyenda. Pío XII en concreto parece que ya en su momento le pidió discreción a este monje benedictino en los años 50, y él fue comentando el asunto del cronovisor off the record en conferencias con algún amigo, algún colega, hasta que llegó a las páginas de la prensa en el año 72. Bueno, yo en el año 93 fui directo a la isla de San Giorgio Maggiore, donde localicé al padre Ernetti en el convento de los benedictinos que se encuentra en Venecia, y fue un encuentro singular, uno de los que más me han marcado mi vida periodística, porque tuve que engañar al buen fraile. Le entrevisté por su papel como exorcista del Véneto. Él cada semana recibía unas 500 personas con problemas de todo tipo que él bendecía o exorcizaba si él creía que estaban endemoniados. Y en medio de una charla larga sobre el diablo y los exorcismos, le saqué este tema. Y le hice casi la misma pregunta que el cronista del Heraldo de Aragón en el año 72. Pero, padre Ernetti, ¿usted construyó o participó en un proyecto para obtener imágenes del pasado? Fue menos generosa su respuesta. Me dijo: de esto no puedo hablar, es un secreto de Estado, riservatissimo, me dijo en italiano, y me puso de patitas en la calle, cerrándome la verja metálica del convento en mis narices, diciendo: se acabó, no puedo decir nada. Solamente dijo una cosa, que tengo aquí las declaraciones que publiqué en su momento en la revista Más Allá, que decía: no todo el mundo puede enfrentarse a esta revelación, por eso se mantiene en secreto. Y cuando le digo ¿cuándo dejará de ser secreto?, dice: espero que pronto, pero es difícil, se revelarían demasiados secretos. ¿Cambiaría mucho nuestra concepción de la historia? Y el padre Ernetti dice: mucho, incluso las lenguas serían irreconocibles. Bien, gracias, adiós. Y ahí empezó mi aventura. Se llevó su secreto a la tumba. Sí, señor, porque murió unos meses después, en 1994. Permíteme, Javier, que muestre también, lo van a entender, además siempre hablamos de éxitos de nuestro amigo y sentimos orgullo por ello, porque ya tuvo una acogida impresionante en Estados Unidos. Ya saben la acogida que ha tenido la historia de la famosa monja de Ágreda, Sor María Jesús de Ágreda y sus bilocaciones, que aquí recreamos. La Dama Azul, la primera novela, pero que es otra novela ya, de Javier. Bueno, pues evidentemente Javier aquí metió el dedo en la llaga y hablaba del proyecto científico del Vaticano destinado a captar imágenes y sonidos del pasado remoto. Lo que es interesante es saber, Javier, empezando por el principio, antes de hablar de la polémica foto de Jesús, que no era, evidentemente, ¿qué pasa ahí? ¿Qué fraude es ese? Tenemos a unos sacerdotes, tenemos a una parte de la iglesia grabando psicofonías. Esto ya nos llama mucho la atención. ¿Qué hacían y por qué? Mucho antes, cuidado, de que la psicofonía oficialmente se diese como descubrimiento por parte de Frederick Jurgenson. Unos años antes, estos buenos hombres están investigando ¿por qué? Y no en un lugar cualquiera. Estamos hablando del Laboratorio de Física Experimental de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, que en aquella época era como el laboratorio de investigaciones científicas de vanguardia en la Italia posbélica, ¿no? Y el responsable de ese laboratorio, que era un conocido sacerdote, que era el padre Agostino Gemelli, no quería en realidad grabar psicofonías. Él se encontró con esto de forma accidental.